Buenos días, hermanos. El día de hoy me tocó dar la enseñanza. Voy a empezar con una pequeña oración. En nombre de mi Padre Santísimo, Señor Jesús, te doy gracias, Señor. Gracias por el día de ayer, Señor. Gracias por el día de hoy, Señor. Gracias por el día de mañana, Señor. Te doy gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, porque has estado siempre con nosotros, Señor. En las buenas y en las malas, Señor. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, te doy por la vida de los pastores, Señor, por nuestra pastora, Señor, nuestra pastora sabemos que ella se encuentra bien, Señor. Gracias, Señor, protégela en todo momento, Padre. Sé tú con ella en todo momento, Señor. Cuida a su familia, Señor, cuida sus entradas, sus salidas, Señor, su situación económica, Señor. Cuídala, Señor. Protégela en todo momento, Padre. Cuida su salud, Señor. Gracias, Señor, te doy por su vida, Señor. Así mismo también te doy gracias por la vida de los demás pastores, Señor. Los pastores de Puebla, Señor. El pastor César, Señor. La pastora Estelita, Señor. El pastor Ramón, Señor. Cuídalo, Señor. También cuidas mucho al pastor Dani, Señor. La pastora Pame, Señor. Pastor Francisco, Señor. Te doy gracias, Señor, por sus vidas, Señor. Protégelos en todo momento, Padre. Ayúdalos en todo, Señor. Bendícelos, Señor. Bendícelos sus entradas, sus salidas, Señor. Su economía, Señor. Sus trabajos, Señor. Cuídalos, Señor, en todo momento, Padre. Te doy gracias, Señor, por todo, Señor. Gracias, Señor. Te damos también por ese lugar, Señor, que nos has dado para aquí en la Ciudad de México, Señor, para llevar a cabo tu evangelio, Señor, tu palabra, Señor. Esa palabra que necesitan muchas personas, Señor. Y sabemos que esa palabra nunca regresa vacía, Señor. Te damos gracias, Señor, por ese lugar que nos has dado, Señor. Ayúdanos, Señor, a levantar esa iglesia tuya, Señor, para que se lleve a cabo tu propósito, Señor. Te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, hermanos, mi título que le puse a mi enseñanza se llama Proteja su mente y gane la batalla. Nuestra mente siempre corre gran peligro en todo momento, pero nuestro principal enemigo, pues ya sabemos que es Satanás, ¿no? Él tiene, pues, dominio en todas las personas, pero pues nosotros ahí es donde nosotros tenemos que ser, pues, sabios, ¿no? Él tiene a su disposición un arma muy peligrosa. ¿De qué se trata? Pues de la propaganda. Se trata en sí se le llama propaganda, especialmente preparada para atacar la mente. La mente es muy, ¿cómo decirlo? Muy débil, pero es débil para esas personas que pues no están bien firmes en sus ¿cómo le diré? En su forma de ser, ¿no? Que debe ser firme en cuanto a sus ideas, sus ideales que trae, en pensamientos, por así decirlo, ¿no? El apóstol Pablo estaba muy al tanto del daño que podía causar la propaganda satánica, pero otros cristianos de su tiempo no veían el peligro. Por ejemplo, en Corintio, algunos se sentían demasiado seguros de sí mismos y pensaban que su fe era tan fuerte que nunca caerían. Vámonos a la palabra en Primera de Corintios 10:12, que dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Por eso Pablo les advirtió en Corintios, segunda de Corintios 11:3,
en traducción lenguaje actual, que dice: tengo miedo de que de algún modo, así como la serpiente sedujo a Eva por su astucia, las mentes de ustedes sean corrompidas y alejadas de la sinceridad y castidad que se deben al Cristo. Las palabras de Pablo nos enseñan que tenemos que estar alerta y no confiarnos para evitar que la propaganda de Satanás dañe nuestra mente. Debemos reconocer lo peligrosa que es y protegernos. ¿Cuál es el peligro? Nos tenemos que hacer esa pregunta. ¿Cuál es el peligro? La propaganda que esparce información torcida y engañosa para controlar la forma en que la gente piensa y actúa. Esta propaganda se relaciona con las mentiras, la tergiversión, el engaño, la manipulación, el control de la mente, la guerra psicológica. En ella se utilizan tácticas inmorales, injustas y dañinas. Por eso es peligroso esta propaganda, porque tiene un efecto parecido al de un gas venenoso, que no se puede ver ni oler. La respiramos sin darnos cuenta y gradualmente nos envenena la conciencia. El psicólogo James Sparks dice que influye en muchos de nosotros y que nos manipula mucho más de lo que nos imaginamos. Otro experto afirma que tanto hombres como mujeres se han sentido impulsados a cometer las más terribles locuras por la influencia de la propaganda y que ésta ha desencadenado genocidios, guerras, odio racial, intolerancia religiosa y muchos otros irracionales. Por ejemplo, podemos verla en Hitler. Hitler era un ejemplo que tenía una mente muy, pues sí, sobresaliente de todos los demás, ¿no? Pero era una mente, pues, de muerte, ¿no? Ese es un gran ejemplo que nos da aquí esa propaganda. Esa propaganda en sí quiere decir que es todo lo malo, ¿no? Hay, por ejemplo, lo de las guerras, que aquí lo dicen, ¿no? Hitler era una persona de esas que era muy inteligente, pero esa inteligencia, si la hubiese aplicado para lo bueno, pues otra cosa sería, ¿no? Hubiese sido otra cosa en esos tiempos. Pero pues no, ese es una propaganda, pues sí, errónea, ¿no? Porque allí era el poder, tener el poder en esos tiempos, ¿no? Y no puedo decir que en esos tiempos, también en estos momentos también estamos en eso, ¿no? Que hay guerras todavía y pues es precisamente eso de tener el poder, ¿no? Muchas veces estamos, pues la vida sería muy buena si no hubiese guerras, pero no todos pensamos lo mismo, ¿no? Hay personas que piensan en tener el dominio hacia los demás, pero pues no, en Dios no, eso no entra, ¿no? Para Dios no es agradable las guerras. Si simples seres humanos pueden engañarnos con la propaganda, ¿no le será más fácil aún a Satanás? Él ha estado analizando el comportamiento del ser humano desde el principio.
como el mundo entero está en su poder, puede usar cualquiera de sus elementos para esparcir sus mentiras. Lo podemos ver en Primera de Juan 5:19, en Nueva Traducción Actual, que dice: sabemos que somos de Dios y que el resto de la gente en el mundo está dominada por el diablo. Ha cegado la mente de Satanás personas que la Biblia dice que tiene engañada a toda la tierra habitada. Vámonos a la palabra en 2 de Corintios 4:4, Nueva Traducción Actual, que dice: la buena noticia nos habla de la grandeza de Cristo, y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios. Este mensaje brilla como la luz, pero los que no creen no pueden verla, porque Satanás no los deja. Aquí bien claro lo dice en este versículo, que las personas que no tienen a Cristo en su corazón, pues están en tinieblas, ¿no? En la oscuridad. Por eso es importante que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, vayamos a compartir esa palabra a esas personas que necesitan esa palabra, ¿no? La verdad, el amor a Cristo, el amor a Dios, para que sean nuevas personas y conozcan de Él. ¿Cómo podemos defendernos de sus ataques, de pues sí, de los ataques del diablo, ¿no? Debemos fortalecer nuestras defensas. Jesús enseñó un método sencillo para luchar contra la propaganda y dijo en Juan 8, 31 y 32. En el 31 nos dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y en el 32 nos dice: y conocéis la verdad, y la verdad os hará libres. Sin embargo, dicen que en la guerra, la primera víctima suele ser la verdad, pues un bando esparce mentiras para engañar a otro. Así que el soldado necesita una fuente de información confiable para que no lo engañen. Nosotros necesitamos lo mismo para protegernos de nuestro enemigo. Esa fuente de información confiable nos la da Dios. ¿Y cuál es? Es la Biblia. En la Biblia, en ella encontramos todo lo necesario para combatir la propaganda satánica y no caer en sus redes del diablo, ¿no? Lo podemos ver en 2 Timoteo 3, del 16 al 17. En el 16 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y en el 17 nos dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enterradamente preparado para toda buena obra. Claro, Satanás es el maestro de la propaganda. Esa propaganda la tenemos, pues, no la tenemos cerca, la podemos tener en la calle, en la casa, en la escuela, en todos los lugares tenemos esa propaganda. Es algo que el diablo nos da, ¿no? Nos da así a manos llenas, ¿no?
pero ahí es donde nosotros tenemos que ser sabios. Nosotros tenemos que estar en la palabra, nosotros tenemos que estar leyendo la Biblia para saber que efectivamente eso es malo, algo que no es agradable a Dios. Pues ahí es donde nosotros tenemos que estar bien firmes en nuestros principios, en nuestros conocimientos, en nuestra lectura que tenemos de la Biblia. Sabemos que siempre tenemos un abogado que es Jesús, ¿no? Jesús siempre va a estar con nosotros, ¿sí? Y Él en su palabra nos afirma, ¿no? Que Él, tenemos su promesa, que Él nunca nos va a dejar solos. Y claro, Satanás, el maestro de la propaganda, sabe todo esto, así que se vale de las cosas del mundo para distraer a la gente y evitar que lean y estudien la Biblia, ¿no? Y aquí nos dice también, nos advierten, pues no caiga uno en esa propaganda que nos da el diablo, ¿no? Y más que nada ahí, por así decirlo, pues las tentaciones las tenemos día con día. Ahí nosotros tenemos que estar firmes en nuestras ideas, nuestros principios, en nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos tienen que ser buenos y agradables a Dios. Y vemos, nos vamos a la palabra que es en Efesios 6:11, que nos dice: vestíos de toda armadura de Dios, para para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Debemos esforzarnos por ser enteramente capaces de comprender bien la verdad. Y en Efesios 3:18, en Nueva Traducción Actual, nos dice: así ustedes podrán comprender, junto con todos los que formamos el pueblo de Dios, el amor de Cristo en toda su plenitud. Debemos encontrarla nosotros mismos, la verdad, por sí mismos, examinando con cuidado las Escrituras diariamente. En Hechos 17:11 nos dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Tengamos presente que Satanás no quiere que pensemos con claridad y analicemos las cosas. ¿Por qué? Porque según cierta obra de referencia, la propaganda suele ser más efectiva cuando la gente no se detiene a pensar. Aquí es algo muy cierto, ¿no? La propaganda puede ser ¿cómo decirlo? Pues sí, más engañosa, más fácil. Sí, de esa propaganda que, pues, si uno está bien firme en sus ideas, en sus pensamientos, pues no va a caer, ¿no? Por eso es que dice, pues ahí Satanás utiliza todos los medios para que uno caiga, ¿no? Y a la gente que, pues, que no razona, no piensa en esos momentos, pues se cae en esos momentos, ¿no? Por así decirlo, muy fácilmente. Pero por eso es importante que estemos bien firmes. ¿Y cómo podemos llevar a cabo esto? Pues estar estudiando la Biblia, ¿no? ¿Qué nos dice? De que tenemos que tener los cuidados que debemos de tener. Así que no se crean ciertamente todo lo que le digan.
Aquí aplica en esos comentarios, en los chismes, en que no debemos dar entrada al diablo en esos momentos. ¿Por qué? Porque los chismes prácticamente son del diablo, ¿no? El diablo entra a diestra y siniestra, ¿no? Por eso es que no debemos darle cavidad al diablo. Por eso los chismes no son buenos. Y eso pasa en todas partes. Los chismes traen división. Los chismes no son buenos. Y vámonos a la palabra en Proverbios 14:15 que dice: y siempre todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Y nos dice aquí también que utilicemos la capacidad de pensar y razonar que Dios le ha dado para estar convencido de que tiene la verdad. Dios nos da ser inteligentes, nos hace pensar, nos hace razonar, nos hace que tengamos bien claro qué es bueno, qué es lo malo. Y en Proverbios del 2 al 15, Proverbios 2, del 10 al 15, que nos dice la palabra de Dios. En el 10 nos dice: cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. 11. La discreción te guardará, te perseverará la inteligencia. 12. Para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. En el 13 nos dice que dejan los caminos de derechos para andar por sendas tenebrosas. En el 14 nos dice que se alegran haciendo el mal, que se huertan en las perversidades del vicio. En el 15, cuyas verdades son torcidas y torcidos sus caminos. Aquí pues nos aclaran, ¿no? Que si tenemos esa sabiduría en nuestro corazón, pues no tendría que entrar ningún mal pensamiento, ¿no? Ser discretos en los momentos que debemos de ser discretos, ¿no? Y en el camino pues el mal camino pues sí, nos libra de todo mal, ¿no? Tenemos que ir en un camino derecho. Y eso es porque si nos vamos, ahora sí que si nosotros caminamos derecho, no tendremos dificultad alguna. Sí las tenemos, sí las podemos tener, pero en Cristo somos más que vencedores. Tenemos que alejarnos del mal, porque acuérdense que uno que anda en cosas que no se debe, pues ahí es donde uno tiende a ser más fuerte, ¿no? Ser fuerte en ese camino de verdad. Y por último, en Romanos 12, del 1 al 2, en Nueva Traducción Actual, nos dice la palabra de Dios: y por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego, dediquen toda su vida a servirle y hacer todo lo que a Él le agrada.
Así es como se le debe adorar. Y en el 2 nos dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Y con esto último me quedo. Y esta palabra es buena, es agradable hacia Dios. Es, es buena. No sé, todo lo... Y esta palabra, no sé, me llegó al momento, no la tenía así contemplada. Yo me basé en esta palabra que Dios me dio. No sé, fue una imagen y lo doy como testimonio. Una imagen que vi en el Face. Fue un meme prácticamente que me dio, en el cual vi una señora con, con un celular, ¿no? En, con eso que se toman los selfies, y la señora estaba lavando sus trastes y estaba viendo no sé, un video, no sé, bien inteligente la señora, ¿no? Haciendo sus labores y, y viendo su serie en el celular. Y el mensaje allí decía, todo está en la mente. Pero esto a mí me hizo, no sé, darle otro mensaje, ¿no? Que todo uno tiene que ser inteligente, ¿no? Y todo lo tiene que estar en sí, en la mente. Esa mente que es rápida, pero la debemos de poner en práctica para lo bueno. Aquí les soy honesto. Esa mente debemos de tenerla bien, bien, bien firme para todo ese propósito que tiene Dios para nosotros. Y sabemos que Dios siempre está con nosotros. Y sabemos que Él no nos va a dejar solos. Él está en las buenas y en las malas con nosotros. Y por último me despido. En nombre de mi Padre Santísimo, Señor Jesús, te doy gracias, Señor. Gracias por esta palabra que me diste, Señor. Gracias porque me has abierto esos ojos, Señor. Esos ojos y sabemos que esas con las personas que compartimos la palabra, Señor, esta palabra de verdad va a llegar a esas personas que la necesiten, Señor. Sabemos que esta palabra, Señor, es de gran bendición, Señor. La guardamos, Señor, en nuestro corazón, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has tenido siempre con bien, Señor. Gracias, Señor. En nombre de mi Padre Santísimo, Señor Jesús. Amén y amén. Nos vemos, hermanos. Que tengan un buen día. Gracias.